nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Feliz sábado para todos los hermanos de esta preciosa iglesia. Que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Apreciados hermanos, esta semana estuvimos hablando en uno de nuestros devocionales acerca de la temperancia en el tiempo del fin. Es de vital importancia, hermanos, que nosotros pongamos atención a la temperancia. La temperancia o la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y vamos a aprovechar en este momento para tener una breve oración para que el Señor nos ilumine y nos permita entender humildemente qué es lo que Él quiere con nosotros respecto a las leyes físicas que Él ha establecido. Amoroso Padre, te agradecemos la oportunidad que nos da de estar una vez más en reunión en tu iglesia. Ponemos en tus manos, Señor, cada alma que está en comunicación contigo a través de este medio. Te pedimos que tú vengas a nuestros corazones y a nuestras mentes para que la impresiones con el poder de tu Espíritu Santo. Oh Señor, que la palabra que vamos a tratar en este momento sea dirigida completamente por tu Espíritu Santo. Ilumina nuestros corazones mediante un quebrantamiento del yo, que dejemos que tú resplandezca en nuestras vidas, en nuestras palabras y en nuestros hechos. En el nombre de Jesús te pedimos todos estos favores. Amén. Hermanos, vamos a tener un corto tema sobre la temperancia en el tiempo del fin. Esta sería la parte 2. Ya todos sabemos con claridad la cita inspirada de que hemos estado usando en el pueblo adventista desde muchos años atrás. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, todas las cosas deben ser hechas para gloria y honra de Dios. El enemigo de las almas ha tratado de que se excluya la parte de la alimentación y ha tratado de confundir a los seres humanos
en este sentido, hasta el punto de hacer contradecirse al apóstol Pablo cuando él realmente no se contradice. También al apóstol Pedro, diciendo que Dios limpió todos los animales, y también diciendo, haciendo decir a Pablo, que lo que tú comes no tiene ninguna relación con la religión, con el aspecto espiritual. Pero pasan por alto a Romanos capítulo 12 y el versículo 1, donde claramente el apóstol Pablo hace un llamamiento al culto racional o al culto de la razón. Os ruego, dice el apóstol allí, por las misericordias de Dios. Es un ruego vehemente que hace el apóstol Pablo, dirigido por el Santo Espíritu de Dios. Dice él allí, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo, que es vuestro culto racional o con la razón. Si se usa la razón, vamos a entender que el acto de comer es uno de los actos más sagrados que tiene la vida. Hermanos, dice la pluma inspirada, y voy a estar citando con frecuencia la inspiración. En el Ministerio Médico, página 291, el Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función fue creada en forma magnífica y sabia. Y Dios mismo se ha comprometido a mantener esta maquinaria humana en acción saludable. Oigan la frase que sigue. Es una frase condicional. Y Dios mismo se ha comprometido a mantener esta maquinaria humana en acción saludable si el agente humano obedece sus leyes y coopera con Dios. ¡Qué interesante! Mis hermanos, cómo se ha tergiversado la inspiración. Dice el deseado de todas las gentes, página 492, no se pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. Hermanos, Dios no va a mantener a un ser humano en salud si lo que a él le corresponde hacer, él no lo hace. Escríbalo. Júrelo. Delo por seguro. Repito la cita. Deseado todas las gentes, página 492. No se pide al poder divino que haga lo que el poder humano puede hacer. De manera que hay una parte que le corresponde al ser humano hacer. Y esa parte nunca debemos pedirla a Dios que la haga, porque Él no la va a hacer. Porque nosotros podemos hacerla, y como podemos hacerla, es nuestro deber sagradísimo para con Dios hacerla. Dice más la cita del Ministerio Médico, página 291. Toda ley que gobierna la maquinaria humana debe considerarse tan ciertamente divina en su origen, carácter e importancia como la palabra de Dios.
¿Entendimos esa parte ahí, hermano? Mis amigos, mis hermanos, cómo Satanás ha confundido las mentes de los seres humanos. Pero lo que más me asombra no es que haya confundido las mentes de los que no profesan ser cristianos, sino cómo ha confundido las mentes de aquellos que profesan ser el pueblo de Dios. Cómo se desprecian las leyes de la salud por aquellos que profesan esta verdad. Cómo se desprecian las leyes de la salud por aquellos que dirigen la corporación adventista del séptimo día. Repito esta frase de la inspiración. Repito la cita, Ministerio Médico, página 291. Toda ley que gobierna la maquinaria humana debe considerarse tan ciertamente divina en su origen, carácter e importancia como la palabra de Dios. No entiendo cómo hay personas que dicen, búscamelo dentro de la iglesia adventista, hermanos, búscamelo en la Biblia. Esa es la palabra de Dios. O sea que cuando está en los libros de Elena de White, no es la palabra de Dios. Saben que Elena de White tiene una cita donde ella dice, mis escritos yo me asombré, nunca esperé una expresión tan tajante, pero amorosa, de la sierva de Dios, inspirada por Dios. Dice ella, mis escritos está en los testimonios. No recuerdo la cita ahora, pero puedo dársela. Mis escritos o son inspiración del Espíritu Santo o son inspiración del diablo. Asimismo, ella no usa ni siquiera la palabra Satanás, ni enemigo, ni archiengañador. Ella usa literalmente la palabra diablo. Mis escritos o son inspiración de Dios o son inspiración del diablo. Y si son inspiración de Dios, hermanos, es palabra de Dios. Es que Satanás ha pervertido nuestro entendimiento. De manera que las leyes físicas son las leyes de la naturaleza que no son establecidas por Satanás. Satanás no gobierna la naturaleza. Satanás gobierna a los seres vivos que se han puesto en sus manos. Dios es que ha establecido las leyes físicas y son leyes justas en extremo. Toda acción descuidada, dice más, y desatenta, cualquier abuso infligido al maravilloso mecanismo de la creación de Dios, hecho al desatender las leyes que él especificó acerca de la habitación humana, y hago un paréntesis aquí, Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, porque son templos perecederos, templos de materiales perecederos. Dios habita en los templos que él creó. De manera que Dios especificó acerca de la habitación humana. Dice, toda acción descuidada y desatenta, cualquier abuso infligido al maravilloso mecanismo de la creación de Dios, hecho al desatender las leyes que él especificó acerca de la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más maravillosa. Hermanos, los científicos no salen de su asombro de cuán perfecta es la maquinaria humana. Si se fuese a crear una computadora que hiciese una actividad parecida
a la que realiza el cerebro humano, habría que crear una máquina del tamaño del estado de Nueva York, que es un estado bastante grande. No hablo de la ciudad, hablo del estado. Y esta máquina generaría tanto calor que la atmósfera no lo soportaría. Hermanos, ¿sabían ustedes que del 100% de la capacidad del cerebro, los seres humanos comunes, así como tú y yo, usamos apenas de un 1 a un 2%? Óigase, de un 1 a un 2%. Los científicos y gente que son extremadamente inteligentes usan de un 3 a un 5%. Ah, mis hermanos, si usásemos un 20 o un 30%, fuéramos extremadamente genios, porque Dios creó dioses con D minúscula. ¿Sabían eso? Hermanos, el ser humano ha perdido, a medida que ha transcurrido el tiempo, la imagen de Dios, porque se ha ido alejando, y este alejamiento ha consistido básicamente en la violación de las leyes de la salud. Vamos a entrar a la parte 2. La temperancia es una de las ramas de el mensaje del tercer ángel. Note cómo dice Génesis 1:29. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Hermano, Adán y Eva antes del pecado comían frutas y ya. Algunos me dicen, ¿y semillas? Y yo, las semillas oleaginosas o nueces son frutas. Así que la alimentación de ellos era fruta y ya, no más. Frutas carnosas y frutas oleaginosas. Qué sabrosas son las frutas. ¡Wow! ¡Qué dieta más sabrosa! ¡Qué inteligente! ¡Qué bueno es Dios! Puso al ser humano a comer solo cosas sabrosas, naturales, nada artificial. Lo artificial proviene del diablo. Tenemos que ser claros para no confundirnos. Mucho está confundido este mundo, porque no hemos aprendido a depender de Dios, porque no hemos quebrantado el yo, y mientras miramos las cosas por los lentes del yo, estamos mirando las cosas corrompidas, porque el lente del yo es un lente corrompido. Hermano, Dios no habla mucho. Me encanta conversar con Dios. Dios habla poco. Conozcamos a Dios, es que no lo conocemos. Por eso dijo Santiago, en las muchas palabras no falta pecado. Mientras menos hablemos, más santos seremos. Génesis 1:29 es cortito, pero qué amplio. Aquellas mentes, amplio para aquellas mentes poseídas del Espíritu Santo y que han quebrantado el yo. Pero va a resultar un disparate y algo sin sentido a aquellos que están viendo esta cita por los lentes del yo. Cuando entra el pecado, Dios entonces le agrega a esa dieta plantas del campo, porque las plantas son las que curan al ser humano. Las hojas de estas plantas son dadas para la curación de las naciones, dice el texto. Hermanos, las plantas se agregan para la curación. Es por eso que hay tantas
Hay miles, literalmente, miles, no cientos, miles de hierbas, plantas del campo que curan a los seres humanos. Pero los hombres han inventado químicos para matar, porque los seres humanos no están en manos de Dios, están en manos del enemigo. Hermanos, la alimentación que Dios pide de los que han de ser salvos es una alimentación estrictamente vegetariana. Si usted no está en esa capacidad, pídasela a Dios y Dios se la va a dar la capacidad. Vamos al microscopio. El microscopio, como dijo el pastor Andreasen, un poderoso ministro de Dios de los años 50, 1950, que se levantó en contra de las herejías de la alta dirigencia de la Iglesia Adventista. Le costó que le quitaran sus credenciales. Dice él, Elena de White es el microscopio. Cuando usted ve algo con sus ojos naturales, no puede ver los órganos, los microorganismos, pero cuando coge un microscopio los ve y conoce en detalles de qué se trata el problema. Elena de White es el microscopio de Dios. Y cuando usted lea a Elena de White, está leyendo la Biblia ampliada. Es por ello que los que no están leyendo a Elena de White con los lentes de Dios, sino con los lentes del yo, cuando leen a Elena de White dicen, no, porque Elena de White contradice la Biblia y ella dice lo que la Biblia no dice. Es que están leyendo con los ojos del yo, con los lentes del yo. Cuando cambian al poderoso lente del Espíritu Santo, dicen, pero qué preciosa armonía hay entre los escritos de Elena de White y la Biblia. Es exactamente lo mismo, con la diferencia de que los escritos de Elena de White amplían, magnifican, detallan los escritos bíblicos. Vamos al microscopio, después de Génesis 1:29. Consejos sobre el régimen alimenticio. Es una recopilación, pero los fideicomisarios que hicieron esa recopilación hace más de 100 años atrás, la hicieron con la inspiración del Espíritu Santo. Los fideicomisarios de hoy están actuando muy diferente. Son recopilaciones, todas son citas inspiradas. Página 454 de consejos sobre el régimen alimenticio. Las hortalizas. Las hortalizas son todas las plantas. Las legumbres. ¿Cuáles son las legumbres? Todos los granos que vienen en vaina o en baqueta. No sé qué otro nombre pueda utilizarse. Ahí están las habichuelas, las lentejas, las habas, los guandules, la soya y un sinnúmero de granos. Es el género de alimento con más proteína que tiene la naturaleza. Y es el que menos debemos de comer. Porque el cuerpo no necesita tanta proteína. Seguimos. Las hortalizas, las legumbres, las frutas. ¿Cuáles son las frutas? Todas las frutas preciosísimas de la naturaleza, incluyendo las oleaginosas o nueces, también son frutas, o frutos secos se le llama. Vamos a conocer
Vamos a conocer con claridad qué fue lo que Dios designó para alimentarnos. Esto no es relajo, ni puede tomarse de manera descuidada. Estamos llamados, dice la sierva de Dios en el libro de la educación. Me vienen tantas citas a la mente. Lo que no puedo retener es el lugar exacto, el número, pero es del libro de la educación. Dice que cada adventista está llamado a conocer la fisiología de su cuerpo con claridad. Bien, estamos en el tercer género. Ya hablamos de las hortalizas, hablamos de las legumbres, ahora estamos hablando de las frutas. Y el último género de alimento son los cereales. Dice ella, y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Hermanos, el régimen alimenticio que Dios nos puso es estrictamente vegetariano. Ahí no aparece la carne, no aparecen los huevos, no aparece la leche, no aparece el queso, no aparece la mantequilla, ninguno de los derivados de los animales, ni aparecen tampoco los productos procesados del hombre moderno, que bajo la dirección del mismo Satanás. Satanás no solo está dirigiendo Halloween, Satanás está dirigiendo el procesamiento de los alimentos. Ahí es que él está metido de verdad, porque de Halloween participan unos pocos, pero de los alimentos tiene que participar el 100% de los seres humanos. Y el diablo ha atacado la alimentación más que ninguna otra cosa, hermanos. Esto no es rasal, esto es calculado fríamente. Mientras más poderosa es la tentación, más poderosa debe ser la decisión de vencer la tentación. Termina la cita. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. En una ocasión me contesta un hermano Samuel, ¿es antinatural el consumo de carne? ¿Será antinatural cuando Dios nos transforme para antes de llegar al cielo? Pero ahora no es antinatural. Hermanos, realmente el diablo estaba utilizando a este hermano y le tuvimos que responder con claridad, hermano. Hermano, esas son sus palabras. Las palabras de Dios es que es antinatural ahora mismo. Ahora, su palabra es que será antinatural cuando Él nos transforme. Claro, Satanás, el objetivo de él es que se cierre el tiempo de gracia y que todo el mundo quede perdido. Por eso se está trasladando a un tiempo que la sierva de Dios no especifica, lo que es antinatural. Pero es tan sencillo terminar esta parte ahí en la página 454. Es asombroso, hermanos, ver cómo los que no conocen de Dios han estado entendiendo estas verdades. Yo me asombré de encontrar un video de Paul McKay, un ex cantante de los Beatles, haciendo un llamado a que seamos vegetarianos, porque los animales no deben de matarse. Pero miren cómo el microscopio de Jehová Dios habló en el 1905, en la página 454 seguimos, del régimen alimenticio. No es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne. ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios? Muchos hermanos me han dicho, pero para los sacrificios del santuario había que matar animales. Y yo les respondí,
Disculpe, si usted está matando animales para esos sacrificios, sí, entonces mátelo. Hermano, porque es el diablo que está guiando a los que no están de parte de Dios. Estos son palabras de adventistas. Pero buscando cómo contradecir a Dios, porque están leyendo con los lentes del yo, no con los lentes del poder del Espíritu Santo, que quebranta el yo. Y usted ve las cosas no por su naturaleza degradada, sino por la inspiración, por la guianza y orientación del poder del Espíritu. Pero se mataban animales para los sacrificios del santuario. Hermano, si usted está matando animales para los sacrificios del santuario, entonces sígalo matando. ¿Y cuándo matamos animales? Cuando comemos carne. Cuando usted come carne, usted dio su aprobación para aquel asesino que tomó un cuchillo y atravesó la garganta de un animal que es una criatura divina y que no debe de matarse. ¿Cómo pueden quitar la vida a los seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Pero esto es la inspiración que está hablando. Hermanos, no es solamente esta parte ahí. Tenemos que ir entendiendo a Dios. Dios se expresa de manera amplia con aquellos que le aman. Cristo le hablaba en parábolas a los que no eran sus discípulos, a los que no eran sus verdaderos discípulos, para que no lo entiendan. Pero a sus verdaderos discípulos le hablaba en parábolas. Le hablaba sin parábola, le hablaba con claridad, le hablaba con detalles para que le entendiesen. Porque él entendía que estas personas le amaban. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 65. Dios tiene leyes. Nótese, no son los hombres, ni los dirigentes de la Iglesia Adventista, ni los gobiernos de los países. Es el soberano del universo. Dios tiene leyes para comer. ¿Qué? Y no lo dice en la Biblia. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para honra y gloria mía, dice Jehová. Dios tiene leyes para comer, Dios tiene leyes para beber, y Dios tiene leyes para nuestro estilo de vida, las cuales hemos ignorado. Usted analiza la vida de un adventista común y esta cita nunca la han leído en su vida, ni nunca la van a leer. Y cuán poco de los que lo han leído la entienden. Hermano, Dios tiene leyes. Pero si Dios tiene leyes para la tierra, que es un objeto inanimado, hermano, ¿cómo no va a tener leyes para la obra suprema de su creación? Pero ahí que verdaderamente hay leyes. De manera que hemos ignorado estas leyes, dice la inspiración. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, 65. Estas leyes las hemos ignorado y estas leyes hay que atender, hay que obedecer si en verdad amamos la ley de Dios. ¿Qué? O sea que es parte de la ley de los 10 mandamientos todas estas leyes. Sí, sí, sí. Los 10 mandamientos sin estas leyes no son los 10 mandamientos, son 9. Nótese.
Dice la sierva de Dios en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 51, es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser, o leyes físicas también le llama a ella, como es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser, como violar uno de los 10 mandamientos. Y también lo dice aquí, en la cita donde he estado leyendo. Dice ella, terminando la cita donde estaba, realmente no me percaté que esa era la cita que seguía. Fíjense qué cosa, como el Espíritu guía. Entendí que era esa la cita que debía continuar, pero no la estaba mirando. Y ahora veo, cuando subo más la cita, que sí, que es la que sigue. Después donde dice, voy a leerla completa. Dios tiene leyes para comer, beber y nuestro estilo de vida, a las cuales hemos ignorado y a las cuales hay que atender si en verdad amamos la ley de Dios. Es tan pecaminoso violar las leyes que rigen nuestro ser como quebrantarnos de los 10 mandamientos, porque no se puede hacer ninguna de las dos cosas sin quebrantar la ley de Dios. Esta es realmente la que es la cita inspirada. La anterior a esa es un comentario de un servidor, pero podemos comprobarla en Testimonio para la Iglesia, que ojalá que todos leamos esa cita ahí, tomo 2, página 65. Hermanos, Dios nos pide que obedezcamos las leyes físicas. Note cómo dice Patriarcas y Profetas, página 605. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud. Y oigan donde yo tiemblo. Y sobre su carácter. ¡Wow! Hermano, siendo yo un jovencito, apenas de 16 años, Dios me llamó de una manera tremenda. Y me hizo sentir la necesidad de ser un reformador de la salud, siendo un jovencito. Aunque nací en un hogar adventista, donde mi papá y mi mamá eran y son adventistas, y todos mis hermanos, yo me asombré de leer que lo que uno come tiene un efecto no solo sobre el aspecto físico, sino sobre el aspecto espiritual. Vuelvo y leo. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo, y oigan lo más terrible, y su destino eterno. ¡Wow! ¡Wow! Hermanos, ¿sabían ustedes que las cicatrices de Jesús van a permanecer para el resto de la eternidad? Ojalá que eso nos haga entender ciertas cosas. Las voy a dejar a su consulta con Dios, converse con Dios. Pero eso tiene una lección para nosotros. Hay otra cita de la sierva de Dios, pero no creo que es quizás el mejor momento para leerla. Pero voy a hacer una alusión breve.
si me entendieron en lo que dije hace un momento. La sierva de Dios en un matinal dice, y creo que es en el matinal Dios nos cuida, creo que es el 7 de diciembre, donde ella habla de que las violaciones a las leyes de la salud pueden tener resultados eternos. Aún no salvemos, pueden tener resultados eternos. ¿Hasta qué sentido? ¿Hasta qué grado puede llegar eso? No sé. Convérselo con Dios. Pocos son los que comprenden, pocos, esto está en Patriarcas y Profetas 6:05, los pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud y sobre su carácter. Hay hermanos que me dicen, hermanos, pero yo crío mis propias gallinas y mis propios animales. Ok, no, hermano, qué bueno. No hay daño para la salud física, pero sigue habiendo daño para la salud espiritual. Porque la carne de animal animaliza a quien la come. Aún la carne esté sana completamente. No hay enfermedad física, pero hay enfermedad espiritual. Es que no hemos entendido a Dios. Es que Dios no estableció carne para que el ser, ni derivados de carne para que el ser humano se alimentara. Dios estableció 4 tipos de alimentos. Están en Génesis 1:29 y en Génesis 3, las plantas que son añadidas después de la entrada del pecado. Y está magnificado en Consejos sobre Régimen Alimenticio 4:5:4, donde ella dice, las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben de constituir nuestro régimen alimenticio. Hay otra parte donde ella dice, la alimentación debe ser lo más natural posible. Entonces, entre un alimento metido en una caja y un alimento como se arrancó del árbol, ¿cuál es más natural de los dos? Dios no obliga, Dios te deja. Ahora, Dios te puso la razón. Y dice ella en uno de sus libros, yo me asombré al leer esa cita, que si el ser humano usase la razón, esta le llevaría a conocer a Dios. Pero el ser humano no usa la razón. No la usa. Pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, 1, sobre su carácter, 2, su utilidad en el mundo, 3, wow, y su destino eterno, 4, su destino eterno, lo que tú comes, ejerce influencia sobre tu destino eterno. Oh, Dios mío, hay que temblar ante la palabra de Jehová, hermano. El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. Hermanos, el cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Hemos terminado nuestra intervención en esta mañana. Mis hermanos, Dios nos ha dado un mensaje precioso. Es el poderoso brazo derecho del mensaje del tercer ángel. En la parte 1 de este mensaje de la temperancia hablamos de la ingesta de comida en exceso, aún de los alimentos sanos. Cuidémonos de comer en exceso, mis hermanos. Parémonos de la mesa siempre con la mente y la conciencia clara y sin culpabilidad. Ahora en la parte 2, Dios nos advierte a que dependamos de los alimentos que Él estableció. Créanme, hermanos,
Esto es mensaje de Dios. Confiemos en Dios. Bien dice, y quiero terminar con esta cita ahora, la pluma inspirada, en el Ministerio de Curación, página 89, el aire puro, el sol, la abstinencia de todos los alimentos que no son naturales, el descanso. Debemos aprender a acostarnos temprano. Un régimen alimenticio conveniente, el que él estableció en Génesis 1:29 y que magnifica en 4:54 del régimen alimenticio, el agua, y el más poderoso de los 8, y la confianza, oh gloria a Dios, por la fe, y la confianza en el poder divino, son los verdaderos remedios. Todos, no algunos, todos debieran conocer los agentes que la naturaleza, creada por Dios, provee como remedios y saber aplicarlos. Hay un deber también de nosotros saber sanar a los demás físicamente. De hecho, Cristo sanaba primero físicamente y después espiritualmente. Dice, termina la cita, es de suma importancia darse cuenta exacta, no al azar. Ay, hermanos, cuántos folletos de escuela sabática debieron haber venido con el mensaje pro salud. Pero como la corporación adventista ha dado la espalda a Jehová y ha echado el mensaje pro salud por el suelo, es por eso que el mensaje del tercer ángel está sin brazo derecho. Un cuerpo sin el brazo derecho no sirve. Mis hermanos, es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. Fue Jehová Dios que se llevó a Leonardo Robles a hacer ese curso de medicina natural, no fue el diablo, fue Jehová Dios que se lo llevó. Y se está llevando a muchos a especializarse acerca de la salud. Es Dios que está haciendo la obra, no es el enemigo, es Jehová Dios. Lo que pasa es que cuando Cristo, los fariseos a la obra de Satanás decían, esa es la obra de Dios, y a la obra de Dios que Jesús estaba haciendo decía, esa es la del diablo. Tú en el nombre del diablo habla, porque Satanás a Halloween le dice, esto es una fiesta de niños sana, esta es la cosa de Dios, y a las cosas de Dios le dice, esta es la del diablo, porque el diablo, esta magnífica inteligencia, esta gigantesca inteligencia, dice, hablando de Satanás, hizo pasar durante miles de años la verdad por mentira y la mentira por verdad. Nada más aquellos que hayan quebrantado el yo y que estén bajo la influencia del Espíritu Santo entenderán a Dios. Que Dios te diga, mi hermano, que Dios te guarde. Vamos a orar. Padre amado, Amén. te agradecemos la oportunidad que nos da de escuchar tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que nos dé el espíritu de obediencia. Por Jesús te lo pedimos. Amén.